¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Forja. Este episodio es el primero para empezar en esta edición. Hoy les voy a contar con quién estamos y a qué se dedica. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas? Mi nombre es Franco Filippi y soy el cofundador de Precios Cuidados Mayoristas. ¿Qué es Precios Cuidado Mayorista? Precios Cuidados se formó ya hace 6 años y es una cadena de polirrubro mayorista donde cualquier tipo de persona puede acceder a ese precio. ¿En qué momento se fundó? ¿Cómo fue el contexto en el que se dio esta empresa? Mira, es una historia larga de contar, pero la vamos a resumir. Yo trabajé para una empresa familiar que se dedica a la importación y mayorista de polirrubro en general. Y a los 25 años aproximadamente decidí emprender por mi cuenta, digamos. ¿Hoy cuántos años tenés? 32. Hace menos de 10 años. Sí, hace menos de 10 años y contamos con 5 sucursales en la ciudad, más de 2.000 metros cuadrados de espacio físico de venta. Importamos directo de China, ya creamos nuestra marca, contamos con un equipo laboral amplio en todas las características de marketing, administración, venta, logística, incontable la estructura que armamos. Eh, ¿cómo nació la idea de abrirte cuando vos estabas con tus primeros trabajos en este Franco de 25 años? ¿Con qué mentalidad estabas? ¿En qué etapa de tu vida estabas? Y la verdad que bueno, en mi comienzo mi objetivo fue estudiar primero administración de empresa, no me guié con los libros honestamente. De chico trabajé en un lavadero de auto de un amigo que la verdad que cuando uno empieza a ver la plata propia sin depender de otro es como que le agarra el gusto y nada, necesitaba no depender en sí. Y trabajé varios años para la empresa esta de un familiar y por cuestiones diferentes, personales, contexto económico, justo asume Macri, me acuerdo, y la empresa deriva sus direcciones a los consumos, digamos, de venta de la empresa de ellos. No le apuntaba tanto al mayorista, sino al abrir más minorista Mm. orientado al consumidor final. Así que nada, yo ya empapado en la materia, empapado con clientes, ya con muchas zonas que vendía, ya sabía, me había capacitado mucho en lo que he armado el pedido, distribución, venta, y decidí emprender. O sea, decidí tomar la decisión de renunciar al trabajo y arriesgar todo lo que tenía en ese momento. Tuve, gracias a Dios, la fortuna de tener una exnovia y un ex suegro que me apoyaron un montón en el proyecto y fue la persona en la cual me orientó y me empujó a independizarme en sí. Me Eh, subió en avión y me dijo, vamos a China. ¿Así? Así. ¿Cómo fue esa historia? Y cuando yo renuncio fue un día de calentura, de enojo conmigo mismo, con todo el contexto. Y en ida y vuelta de charlas con mi exnovia y con él, ellos ya en el rubro de la importación, me dice, bueno, te vas a China conmigo y empezá a traer para vos. Empezá a importar aunque sea una parte de lo que traes y bueno, o sea, no tenía el capital tampoco para hacerlo. Claro. O sea, la intención estaba, la ayuda estaba, pero el capital no lo tenía. Así que decidí vender todo lo que tenía, había conseguido a los 25 años, ¿Qué que era llegaste? bastante, era una casa, auto, terreno, me acuerdo que vendí todo. Pero claro, te Dije, quedabas sin nada. pongo a la venta todo y arriesgo todo. Tenía 25 años, no tenía más, o sea, tenía tiempo para recuperarlo, miedo no tenía, sabía que tenía las capacidades para volver a generarlo, así que nada, vendí todo en 3 meses y me subí al avión con él y nos fuimos a China. Y con la valija llena de ilusiones, me imagino. Sí, me acuerdo que llegamos a China y justo había asumido Macri y el dólar se va de 26 a 43, yo estando en China. Y no sabía qué hacer, honestamente. Yo decía, no, La plata te valía la mitad. pero, o sea, y estaba en otro país, en otro mundo, yo había vendido todo, digamos. Había vendido todo para arriesgarlo y estando en China se da esa devaluación que fue en una semana galopante. Y le pregunto a él, le digo, che, ¿y qué hago con esto? Me dice, mirá, si se va el dólar para nosotros, se va para el país entero, así que es lo mismo. Dice.
O sea, tanto para vos vale 43 como para Argentina, así que comprá igual. Y bueno, y ahí me encaminé en el comercio y en la importación en sí. ¿A ese Franco le transpiraban un poco las manos con nervios, me imagino? Terrible, terrible. Noches sin dormir, pero incontable. Incontable las noches que me la pasé llorando, o sea, sin saber qué hacer también, porque fue un riesgo enorme el que estaba asumiendo, pero tenía un apoyo muy grande de mi familia, de la persona que tenía al lado. Y bueno, hoy, gracias a Dios, mirando para atrás, digo, ¿cómo no me arriesgué antes? ¿Con qué empezaste? ¿Qué empezaste trayendo? Y empecé con polirrubro, con accesorios de electrónica, accesorios de teléfono, parlantes, linternas, calculadora, decoración, portarretrato, que antes se usaba un montón. No, de todo un poco, de todo un poquito para cada cliente que ya tenía, digamos, ya contaba con ese ¿Y material. ahí lo ibas a distribuir? ¿Cuál era la ruta que ibas a hacer con esa mercadería? ¿Lo ibas a poner directamente en un local? No, la idea del local viene después. Importamos, bueno, yo traje parte del contenedor con él Ujú. y una vez que llegó la mercadería a Santa Fe, bueno, él me presta un depósito también porque no tenía depósito, no tenía nada, tenía la idea nomás. Y empecé a hacer el trabajo que hacía antes, que era la venta a comercios, pero yo a la mañana armaba los pedidos, a la tarde salía a entregarlos, un día me tomaba para vender, y es como que yo tiraba el centro y cabeceaba. O sea, todo hacía yo. No tenía espalda para contratar empleados, no tenía espalda para tener un vehículo, tenía la ayuda de mi familia y las ganas, nada más. Pero me imagino que en ese momento uno también lo hace con muchas ganas, como que el cansancio lo trata de superar todo el tiempo. O había noches que decía, che, ¿para qué me metí en esto? No, no había domingo, era lunes a lunes, 24/7. Era la noche, levantarte a la mañana y ver a quién le podías vender, depender mucho de la economía, porque una devaluación en ese contexto era fundamental para la forma de vender que teníamos, que era dar plazo de crédito. Entonces era pensar bien cada movimiento que hacía, porque era todo lo que tenía, digamos, era, o sea, querer hacer, pero también teniendo cuidado de que era lo único, era la única ficha que tenía para quemar, nada más. ¿Cuándo pones tu primer local, Franco? Justamente el local surge de una necesidad. Yo siempre lo digo que en cada necesidad es como que uno, ante la presión, puede tomar una decisión que le puede cambiar la vida. Y a mí me cambió la vida justamente la presión que sentía al momento de abrir el local. Yo contaba con depósito, o sea que me habían prestado, contaba con mercadería, pero yo salía a dar crédito a los clientes que yo tenía y no tenía espaldo económico para decir, che, yo te vendo, vos vendés tranquilo, yo te cobro después que lo venda. Digamos, vos dabas facilidades de pago, pero también esa plata vos la necesitabas para seguir manteniendo, invirtiendo, reponiendo mercadería. Tal cual. Llegó un mes, me acuerdo que yo alquilaba un departamento y no tenía plata para pagar el alquiler. O sea, había dado en mercadería al cliente más de 2 autos 0 kilómetros y yo físicamente no tenía plata para pagar el alquiler. Entonces ahí digo, no, algo estoy haciendo mal. O sea, porque matemáticamente los números no están dando. Y ahí surge la idea de abrir un local y que la gente venga a consumir al local y que pague lo que se lleve. Y yo dejar de ser el banco, por así decirlo. Y bueno, ahí se nos da me pongo a buscar local. Obviamente uno de los factores fundamentales en un negocio es la ubicación del local. Entonces yo sabía que quería un local en una posición estratégica, o sea, que era el centro de Santa Fe, mejor llamado la calle Mendoza, que era la calle emblemática de los mayoristas. Y justo se da con un local de muchos años que se desocupa y yo con la mercadería, con todo armado, lo alquilo. Y vuelco todo el stock que yo tenía en este depósito que me habían prestado, lo vuelco al local. Mm. Pongo una caja, una computadora y abro al público. O sea, abro a que el mayorista, el kiosquero, el almacenero, el de la librería, el del polirrubro, el de la juguetería, venga, me compra a mí, pague lo que retira y se lo lleve. Y ahí surge el local. ¿Cómo le fue a ese primer local? Eh, yo siempre digo que fue un antes y un después.
porque Precios Cuidado crece justo cuando el gobierno había creado el canal Precios Cuidado, Ujú. y fue como un riesgo enorme denominar precio cuidado. O sea, denominarlo así. ¿Por qué? Porque había mucha ideología sobre la cadena precios cuidado de que si realmente eran los precios baratos, que si no era algo a través de la política, si no había capitalista atrás de la sección esa. Pero bueno, nos arriesgamos y le dimos realmente al producto un precio accesible. Y lo que nosotros hicimos fue traer la metodología de Buenos Aires a Santa Fe. Fuimos el primer negocio en la ciudad que trajo la metodología de Buenos Aires de 11 a Santa Fe Capital. ¿Cuál es esa metodología? Que cualquier persona pueda acceder al precio mayorista. O sea, no necesitamos que sea responsable en cripto, que tenga quit, que tenga un comercio. Simplemente que tenga la necesidad de emprender, la necesidad de acceder a un producto para poder sacar rentabilidad o comprar en grandes volúmenes y que pueda acceder a ese precio. Entonces pusimos una compra mínima, accesible para el consumo, y fue explosivo. Realmente fue explosivo. Hay una anécdota que la cola que entraba al local daba la vuelta a manzana. O sea, había más de 150 personas haciendo cola para entrar a consumir al local. Y cuando vos te imaginás eso y te salís un poco del Franco que estaba ahí a las idas y vueltas, de los viajes a China, de las noches sin dormir, de la plata que no le valía, y tomás esa foto, la mirás enfrente tuyo, ¿qué te genera? Y hoy, la verdad que mucha admiración hacia la forma en la que manejé la situación, porque también la gran demanda nos llevó a que la estructura que teníamos era obsoleta. Mm. O sea, vos imaginate 150 personas consumiendo, no teníamos stock, no teníamos respaldo para abastecer. Así que yo me iba 3 veces por semana a Buenos Aires. No alcanzaba a volver, que me tenía que volver a ir porque lo que llegaba se vendía. Lo que poníamos en la góndola la gente lo sacaba el día que lo poníamos. Entonces fue como muy explosivo todo. ¿Y te rendía eso en ese momento? Los márgenes eran muy chicos, o sea, eran márgenes chicos, porque era apuntarle al volumen, no al precio del producto. Y bueno, era mucha hora hombre, era estar al palo todo el día con la camioneta yendo, viniendo, los chicos reponiendo. Bueno, ahí éramos 3 empleados nomás, yo y 3 chicos más. Y ahí empezamos a crecer, o sea, severamente, o sea, explosivamente. Quiero que me cuentes un poco sobre la venta, sobre la estrategia, sobre todo para quien está escuchando esta nota, se anima a emprender, porque hay quienes dicen que para ganarle bien a un producto hay que ganarle el doble o más. Por ejemplo, uno va a la ropa, va a otros rubros que muchas veces para el precio del cliente que no es mayorista, que justamente que compra minorista, sabe que incluso lo está comprando a quizás un porcentaje mayor al 50%. ¿Qué le decís a esa persona que hoy está vendiendo y que quizá no tiene el capital o piensa que los precios hoy están por las nubes y no sabe si ganarle el doble o ganarle menos que lo que está, que el porcentaje que se está vendiendo? Mira, yo creo que hoy como país estamos en un momento crucial para esas personas que quieren emprender, que quieren generar, que no llegan a fin de mes con su sueldo, que no tienen una salida laboral estable, porque al no tener un contexto inflacionario, donde los precios te varían toda la semana, como nos ha pasado como país, vos podés emprender sin ningún tipo de inversión. Con el simple hecho de ir a los locales nuestros, sacar fotos a los productos, entrar a nuestra plataforma de web o contactarte con los vendedores que tenemos y que te pasan las novedades, las imágenes, el material que creamos día a día para ese canal, Mm. vos podés revender de tu casa. Y los márgenes no tienen que ser tan abruptos porque, repito, al no tener un contexto inflacionario, hoy la plata te rinde más. O sea, diferente sería que nos basemos en contextos anteriores, donde nosotros todos los lunes cambiábamos precio. O sea, era algo de que los proveedores te vendían a precio abierto, imagínate. O sea, no sabías cuánto iba a pagar el producto. Hoy podemos asegurar que hace 6 meses que no actualizamos los precios. Es algo increíble lo que pasa hoy en la góndola. Al contrario, cuando actualizamos precios, bajan de precio. Mm.
¿Cómo definirías ser empresario, emprendedor en Argentina, en este país particularmente? En este país tenés que ser todo en una misma persona. Te tenés que adecuar a todo aspecto, a todo contexto. Mirá, Manu, yo siempre digo y lo uso como una frase que el que me conoce sabe que la repito a diario cuando tenemos alguna complicación o algún impedimento, que si yo salí de una pandemia, yo estoy preparado para cualquier cosa. O sea, si tengo que disolverme y volverme a armar, estoy preparado porque la calle me preparó para volver a hacerlo. Entonces yo creo que Argentina es un país que pasa por distintas facetas, en la cual es necesario aprender a tiempo de tomar la decisión correcta. O sea, y por ahí no dejar de que el tiempo te lleve a la estructura, al fracaso, por así decirlo. Eh, Nosotros en pandemia, yo era chofer, armaba pedidos, vendía por WhatsApp. Surgió la página web en plena pandemia porque nadie se estaba acostumbrando, nadie sabía lo que era la venta online o había pocas plataformas armadas. Mm. Nosotros en plena pandemia creamos la página web de Precios Cuidados y, y fuimos uno de los rubros, creo yo, último en habilitarse. O sea, primero fue salud, o sea, todas las ramas Sí, se necesarias fue para la vida. habilitando un poco la calle primero y después recién el contacto con el comercio. Tal cual, la aglomeración de Mm. personas era lo último en habilitarse. ¿Vos cuántos locales tenías ahí en pandemia? ¿Cuántos empleados a cargo también? En pandemia teníamos 2 locales y teníamos 16 empleados. ¿Y cómo hiciste para mantener eso? Mirá, cuando nos cierran a nosotros creo que fue el 19 de marzo. Y yo el 21 de marzo me iba a China. O sea, ya tenía el pasaje sacado y me iba a trabajar a China. Y yo en diciembre ya sabía que China estaba cerrado, que fue creo que el 17 de diciembre. Habían pasado 3 meses. Cuando da la comunicación al presidente, que venía el COVID, el régimen, que nos íbamos a tener que encerrar, por así decirlo, 15 días, yo ya sabía que no eran 15 días. Porque habían pasado 3 meses y China seguía cerrado. Argentina era muy difícil que esté 15 días cerrado. Entonces agarro un capital que tenía, que era pagos de proveedores, honestamente, y lo agarro a mi empleado y le digo, en su momento le digo, miren, le pago el mes de abril y mayo, porque esto no van a ser 15 días. No le pagué a los proveedores, le pagué al equipo y les aconsejé de que cuiden el dinero, porque era todo lo que tenía. Si se extendía más, no tenía forma de cubrirlos. Y bueno, ahí nos encerraron. O sea, y después fue adaptarnos a las circunstancias que te permitían circular si era necesario, que podías trabajar con 8 personas dependiendo del espacio físico del local. Y así sucesivamente todas, digamos, todo contexto que no eran aptos para que un local sea rentable. Me imagino que ustedes, como muchos rubros, se reinventaron después de la pandemia. El post pandemia fue creo yo, fue, como decirte, la etapa exitosa de todo el comercio del interior. Yo evalué la gran demanda que tuvimos el post pandemia, porque la verdad no era irrisoria, era irrisoria la demanda que teníamos. Yo creo que fue porque las provincias estaban cerradas, vos no podías ir a Buenos Aires, ni el de Buenos Aires podía venir a Santa Fe. Entonces muchos comercios del interior nos conocieron como mayoristas. O sea, y al conocernos, generaron esa gran demanda que la necesitábamos, que necesitamos que la capital confíe en el interior. Y ahí fue donde nos hicimos conocidos. El comerciante del interior dejó de tener a Buenos Aires como la principal cadena de distribución que hay para el rubro mayorista. Y ahí fue una explosión de consumo. Y también yo creo que la recesión del ciudadano al estar encerrado
que quería consumir, quería salir, quería comprar. Creo que fue mucho eso. Recién hablábamos de Argentina, que es un país obviamente que fue fluctuando a lo largo de los años y que hoy tiene una economía que por lo menos no tiene tanto porcentaje de inflación. Pero la calle, ¿cómo lo ves a eso? ¿Cómo ves el consumo? ¿Llega la gente más o menos en los últimos años a comprarle? ¿Ves más gente que se anima a emprender o a consumir lo que ustedes venden justamente, que son precios accesibles para el mercado por mayor? ¿Cómo lo ves a esto en la actualidad? Y la actualidad, la verdad que el consumo decayó bastante. O sea, tuvimos una deflación importante. eh, pero son muchas más las personas que hoy se animan a emprender, porque justamente hoy el dinero no le alcanza para llegar a fin de mes, eh, no tienen, muchas personas quedaron sin trabajo, lamentablemente, por todos los ajustes que estamos pasando como país, pero eso llevó a muchas personas a animarse a lo que es la reventa, a emprender en distintos rubros. Las herramientas que le brindamos también son justamente para eso, para que te animes, para que veas que no estás arriesgando capital propio, sino que simplemente con un teléfono poder aumentar tu ingreso. Entonces como que un canal de venta disminuyó, pero otro creció, que es este al que le apuntamos hoy, digamos, al emprendedor, al que busca precio, busca surtido, busca volumen. Nosotros lo que brindamos es que una amplia variedad de productos a un precio al alcance de la mano de todos. Cuando pusiste ese primer local, o me voy un poquito más atrás, a ese primer viaje a China, que trajiste medio contenedor con tu ex suegro, ¿te imaginabas el presente de precios cuidados hoy? No, honestamente siempre me lo imaginé, siempre eh, soñé lo que estamos pasando, pero no me imaginé el crecimiento tan abrupto en tan poco tiempo. Eso te lleva a adaptarte al contexto y obviamente a capacitarte, porque hoy el equipo que tenemos como empresa no es fácil de administrar. O sea, hoy vos tenés que ser, es muy difícil congeniar en ser el jefe, con el compañero, con el que marca las órdenes, con el que se sienta a tomar un mate, con el que analiza la estrategia para llegar al consumidor y después ser el chico de 32 años que arrancó a la nada. Por eso a eso quería llegar, porque no deja de ser un pibe. Eh, Tengo empleados mucho mayor que yo incluso. O sea, entonces es muy difícil que adaptarlos con el contexto, adaptarse. ¿Pensás que por ahí hay un estereotipo para manejar una empresa? De que la gente piensa de que quizás las grandes marcas tienen dueños quizás mayores o que las marcas fueron derivadas por parte de su familia, que fueron hereditarias. Sí, yo creo que se adapta a cada uno en el tipo de empresa que quiere formar, ¿no? La empresa mía es una empresa más familiar, más, ¿cómo decirte? Eh, Real de que vos golpeás la puerta y está el dueño atrás de la puerta. En una oficina está mi hermana y en la otra oficina la tengo a mi mamá que me da una mano con todo esto. Entonces como que no tenemos los estatus marcados como una empresa de gran nivel, o sea, en el mundo empresarial. ¿En quién te apoyas cuando tenés que tomar decisiones o en tiempos económicos que por ahí no te habrán acompañado a lo largo de estos años con los distintos colores políticos, con la inflación que iba y venía, o esas noches que no podías dormir, que apoyabas la cabeza, mirabas el techo y el sueño no venía? 100% en mi madre, 100%. La decisión más difícil que tomé fue gracias a ella. ¿Cuál fue? A los 25 años, cuando decidí renunciar al trabajo, que hacía 8 años que estaba, eh, fue ella quien me aconsejó para demostrarme o hacerme conocer las cualidades que yo tenía y que era capaz de cumplir todo lo que me proponga. Y hasta el día de hoy, con 32 años, consulto absolutamente todo. Desde lo emocional hasta lo comercial, inversiones, eh,
todo. O sea, si querés estar bien conmigo, tenés que estar Con tu mamá. bien con la patria. Sí. ¿Te acordás de esa primera charla cuando fuiste y le ibas a decir, che, mamá, mirá, va por otro lado? No va por lavar auto, no va por la empresa donde estoy trabajando. ¿Tenías miedo Sí, que te diga, no sé, que te vayas, que vuelvas a estudiar o que te diga, no, no es por ahí? sí, obvio. Fue un sábado a las 3 de la tarde, después de venir de la oficina de haber renunciado. Y la llamé llorando, explicándole lo que había pasado y me dijo, quédate tranquilo que va a estar todo bien, todo lo que te proponga lo vas a lograr porque tenés las cualidades para hacerlo y si no, volvé a casa. Te emociona cuando habla de tu vieja, ¿no? Sí, porque es un pilar muy grande que tengo. Eh, yo a los 17 años, al venirme del pueblo de donde soy, me vine a una ciudad enorme en la cual me tuve que ir adaptando a todos los contextos. Y solo, o sea, porque vivo solo de los 17 años, fue como que es, es todo para mí, esa mujer. Me da la sensación que el mensaje que das es que se puede, que no importa la edad, no importa el momento, que sí hay que evaluar distintas situaciones, pero que se puede, que hay que animarse. Yo creo que todas las personas son eh, capaces de lograr todo lo que se propongan. Está en uno tener la fuerza y la consistencia de realmente luchar por lo que sueña. Eh, yo creo que las personas que anhelan algo se aferran a eso y si realmente lo querés lograr, va a ser hasta lo que no esté a tu alcance para lograrlo. Como en plena pandemia que te decían no podés y nosotros podíamos igual. Y si teníamos que infringir la ley, lo hacíamos. Pero nosotros nadie nos iba a decir que no podíamos lograr lo que teníamos. ¿Para qué está Precios Cuidados de acá en adelante? Pero ese cuidado está para mucho, porque realmente este año nos propusimos un crecimiento severo en la importación, ya creamos nuestra marca propia, estamos directamente trayendo el producto importado al consumidor final, o sea, para ese emprendedor, para ese comercio que no puede comprar volúmenes, eh, para esa persona que compra un volumen interesante y quiere buen precio, surtido y calidad, lo tiene a su alcance. Y este año decidimos darle de lleno a la importación y para el año que viene tenemos mucho más proyectos referidos a todo lo que es importación. Hoy con esta medida que está tomando el gobierno actual, ¿conviene la importación para los empresarios y para los negocios? Sí, en realidad lo que tenemos hoy es claridad, que antes no lo teníamos. ¿Qué te pasa cuando vas a hablar justamente afuera? Cuando hablas con otros, bueno, vos compras en China, importás en otros países. ¿Qué pasa ahí? ¿Cambió algo justamente en el ámbito de negocio? Y hoy al argentino se lo recibe con los brazos abiertos en China, que antes no pasaba, por todas las trabas que teníamos. Hoy realmente lo que es importación tiene una claridad al momento de sacar costos. Sabes que no hay algo extraño o extra al momento de la importación, entonces como que podés proyectar la importación y la preventa también, teniendo una economía estable, teniendo las cosas claras, las reglas claras. Hoy la importación sí abrió mercados, pero no es fácil por el volumen que se necesita para la importación. ¿Y antes qué tenías que hacer con esto que decís que hacías malabares o que no tenías esa proyección? Digo, ¿cómo era la cabeza tuya o de quienes te acompañaban para ir a comprar y tener que hacer una especulación para lo que puede llegar a pasar más adelante? Antes lo que teníamos era incertidumbre de todo. Vos ibas y elegías lo que te gustaba y capaz que estabas en China y te decían, no, esto no lo puedes llevar porque tiene certificación de seguridad eléctrica. Y vos decías, ¿cómo seguridad eléctrica si yo lo traigo de Estados Unidos, que está certificado en Estados Unidos, no va a estar certificado en Argentina? ¿Te pasó algo así de algo muy burdo que decís que no tenía explicación o algo? Sí, con un montón de artículos, con un montón de artículos, de seguridad eléctrica hasta dumping, eh, todo lo que está al alcance de los chicos.
lo que lleva tinta, tenía certificación, la fibra, no podíamos importar fibra porque llevaba tinta, tenía que certificarlo, tenía que hacer todo digamos, toda una logística para poder certificar ese artículo y poderlo traer. Y los costos y los tiempos no eran acorde a la comercialización que vos necesitabas. Y en ese momento, ¿cómo lo sorteabas Nos eso? adaptábamos. En realidad traíamos lo que se podía. Y eso es lo que generaba que en la góndola del local vos solamente veías lo que se podía ingresar. O sea, y lo que no se podía ingresar, que venía por otros canales, era un precio irrisorio. Si te tengo que preguntar una de tus mejores características o de tus virtudes, para si tenés que ser autocrítico y analizarte, para llevar esto de adelante. Que me adapto a todos los contextos del país, por así decirlo. O sea, hoy estamos en un momento donde está explotando lo digital, está explotando la venta online, está explotando el revender, y no está explotando tanto la estructura grande. O sea, hoy es preferible achicarse en estructura que ampliarse. Entonces nosotros ya nos estamos preparando para, primero, darle toda la herramienta para que el revendedor no invierta y no tenga la necesidad de abrir un local, que venda de la casa. Segundo, logísticamente estamos armándonos para llegar a todo punto del país, que actualmente llegamos, pero para darle más flexibilidad a la logística. Y si tenemos que cerrar hoy sucursales, estamos preparados para cerrar las sucursales, pero seguir dándole el beneficio al cliente de que siga teniendo ese surtido, ese buen precio y esa calidad de producto que nos caracteriza hoy. Contamos con 30.000 ítems, o sea, 30.000 artículos surtidos en toda la cadena que tenemos. Y no es fácil, o sea, contar con un stock para cumplir en 30.000 artículos surtidos. ¿Cómo surge la idea de darle un valor accesible a la gente, de que ese valor no sea tan alto para que puedan conseguir ese precio mayorista? Digo, ¿fue una idea tuya? ¿Lo viste en la calle? ¿Lo palpaste? ¿Cómo surgió esa idea? Mira, a mí me pasaba que en Buenos Aires siempre se caracteriza 11, el barrio donde Ujú. compran todos los mayoristas, que siempre tenía una compra mínima irrisoria. Y vos ibas a pelear precio, che, yo te compro, no sé, tanta cantidad, vos me hacés mejor precio, no, tengo este precio. Y la compra mínima siempre fue muy accesible. Yo veía que en Santa Fe, vos para comprar por mayor tenías que estar primero registrado, tener un quit, tener un comercio estable, una compra mínima por las nubes y nunca te dejaba. Había un sector que era, por decirte, discriminado para el momento de la inversión. Entonces yo venimos a Santa Fe a quebrar todos esos parámetros. O sea, que era mi forma también de competir con las potencias que ya estaban radicadas en Santa Fe como mayorista polirrubro. Porque yo sin espalda era imposible ponerme a competir a la par con dos importadores o tres importadores de hace muchos años con una espalda enorme para salir a bajarnos los precios, salir a hacer acciones que puedan complicarnos nuestro crecimiento. Entonces yo voy por la táctica de mercado. Vos podés acceder a esta compra mínima, comprá. ¿Cómo se construye el precio justamente de un artículo? El otro día veía un video en internet de que en otros países prácticamente no tienen impuesto. Quizás uno va a Paraguay, incluso bueno, hay gente que viaja a tratar de comprar algo a Paraguay o a otros países o que trata de importar por estas páginas de internet y que no tienen impuesto, no se le cobra el IVA o tiene otras tasas más bajas. ¿Cómo lo componen ustedes o cómo lo ves vos a la hora de cuando tenés que hablar con gente de otros países, si crees que está bien, si crees que Argentina tiene una tasa muy alta, si nos podés dar algunos números también para que la gente entienda que un producto vos lo comprás a tal precio, pero no lo podés vender menos de tal valor porque el porcentaje que se lleva el Estado es increíble. Sí, Argentina es uno de los países con más carga impositiva que existe, creo. Eso la verdad que es un limitante muy grande para el consumidor, porque gran parte del precio de góndola se la llevan los impuestos. Y hoy en día la estructura. O sea, Del precio, cuánto es un porcentaje que se lleva el Estado hoy? Del precio que vos pones en contra. y casi un 20%. O sea, vos cuando compras un producto, el 20% ya
prácticamente es del Estado. O sea, le tenés que retocar ese 20% por lo menos para pagarle al Estado. Para pagar la estructura, tal cual. Mm. Sí, sí. Después, sin contar alquileres, cargas sociales, empleados, servicio, bueno, todo lo que implica tener hoy una estructura comercial con puerta a la calle. Eso también me imagino que es una traba Sí, sí, hoy la estructura implica mucho. Hoy Argentina, el comercio en sí está pasando por... Hay tres factores fundamentales que a nosotros nos limitan al momento de comercializar y de sacar un costo. Hoy el comercio está pasando por una baja abrupta en la rentabilidad, porque bajaron tanto los precios que el ticket promedio bajó de precio, obviamente. Eso lleva a que tu ganancia sea menor a la que era con un marco inflacionario, ¿no? Eh, Después se amplió mucho el mercado, o sea, tenés muchísimas competencias, tenés muchísimas opciones de consumo, que eso es muy bueno para el consumidor, porque vos elegís hoy qué comprar, qué producto comprar, qué calidad comprar, qué precio pagar. Cuando en otro marco del país no lo tenía, tenía lo que había, lo que entraba, Y al ahí, precio que y entraba. ahí entra la competencia, ¿no? De oferta demanda también. Exactamente. Ahí había organismos que ponían el precio de los productos y te decían, vos tenés que marcar este precio. Y capaz que para vos era irrisorio el precio de venta, pero de arriba la orden eran que el que importaba ese artículo te exigía que ponga ese precio porque no tenías otra opción para competirle a ese artículo. Entonces hoy al tener un abanico tan amplio de opciones, tenés muchas calidades, muchos modelos a muchos precios. Está en el consumidor elegir qué es lo que quiere comprar y consumir. Y el tercer factor es que nos subió mucho la estructura. Nos subió mucho los servicios, mucho las cargas, mucho los alquileres. O sea, obviamente para el propietario te puede decir que el alquiler está bajo, pero para el que lo paga todos los meses y le cuesta juntar para cumplir ese contrato, es alto. Entonces, están las dos caras de la moneda en este panorama. Si tuvieras que definir en una palabra, ya entrando en el final, una breve definición o lo que sentís cuando escuchás Precios Cuidados, cuando ves el nombre de Precios Cuidados, cuando pasás por delante de tus locales y ves lo que vos y tu entorno pudieron construir, ¿cómo lo definís o qué significa? Precio Cuidado para mí hoy y para muchas de las personas que consumen y trabajan en Precio Cuidado es una gran familia que está conformada con un montón de factores, tanto revendedores como que no compran a revender, clientes, proveedores, empleados, sistema. Somos muchos los que incorporamos hoy Precio Cuidado. Y puedo decir con total gratitud de que generé muchos puestos de trabajo y quiero seguir generándolo. Si tenemos que seguir creciendo, lo vamos a hacer. Si tenemos que ampliarnos, nos vamos a ampliar. Si tenemos que achicarnos, nos vamos a achicar. Pero en sí vamos a seguir generando puestos de trabajo y haciendo que esta familia siga creciendo. Franco, ¿a qué le tiene miedo en el ámbito de los negocios o de la vida? A nada. Yo no le tengo miedo a nada. O sea, la vida me puso un montón de trabas y de retos que los fui cumpliendo a mi medida, pero creo que estoy hecho para cualquier tipo de obstáculo. Y si te tengo que llevar a ese llamado por teléfono con tu mamá, la vez que renunciaste, que te largaste a llorar, que pensaste que no iba a ir, lo tenés a ese Franco sentado al lado tuyo. ¿Qué le dirías? Gracias. Gracias por animarse, por arriesgar y por no rendirse nunca. Nunca. Hubo millones de veces que quise tirar toda la mierda, que quise, no sé, hasta irme del país, me acuerdo una vez. Eh, pero no, me quedé en mi Argentina que amo con todo el corazón, porque es lejos del país más lindo del mundo. Y hoy formé una familia enorme que tiene unos pilares sólidos de esfuerzo, dedicación y puro corazón. ¿Por qué te quisiste ir? Porque estábamos en un contexto de país raro donde todo salía mal. O sea,
no sé, se nos habían inundado los locales, me acuerdo, en una inundación grande, nos aumentaba la mercadería, nos bajaba el consumo. eh, era raro el contexto y las emociones. Yo era joven y yo veía que todo el mundo se iba a la mierda. Y yo decía, che, yo me voy, ya fue, que me iba a quedar a complicarme la existencia acá y me fui. Me fui un mes entero a Estados Unidos, a analizar los mercados allá. Y cuando no me saludó el que estaba al lado mío, no tenía un mate para compartir, pegué la vuelta. Y ahí Y te dije, quedaste no, acá. déjame el asado, déjame el vecino, déjame la familia, déjame el mate. No me voy por nada acá. Franco, ¿algo que quieras agregar o algo que te gustaría que te pregunte? No, sí quisiera hablarle a esos emprendedores que no se animan o que tienen miedo o que tienen esa cierta incertidumbre de qué pasará. Yo hoy les digo desde el ejemplo personal que se animen, que se animen, que arriesguen, que todo se puede recuperar. Lo único que no recuperamos justamente es el tiempo. Entonces es el momento de hoy de empezar. Sería a la medida y a las condiciones que puedan. Porque muchos dirán, ah, vos es fácil porque vos tenés la mercadería, tenés la estructura, tenés esto. No, pero yo hace 7 años atrás no la tenía. Y me animé y tenía la mercadería adentro de un departamento y fui creciendo y me fui adaptando y bueno, y hoy estoy donde estoy, pero en su momento, en los comienzos, me animé. Y les pido que se animen y que emprendan, que arriesgan. Y cuando vean que el presente es mejor que el pasado, se van a dar cuenta que tomaron una muy buena decisión. Franco, muchas gracias. No, gracias a vos, Manu, por la charla.